Hoy nos vamos a adentrar en la historia de cuatro figuras, pero no unas figuras cualquiera. Hablamos de auténticos titanes cuyas ideas se convirtieron literalmente en los cimientos de la Iglesia en Occidente. Para entender de verdad su impacto, tenemos que imaginarnos un mundo en plena crisis. Pensemos en ello. El Imperio Romano, el centro del mundo conocido, se estaba viniendo abajo. Y en medio de todo ese caos, de esa incertidumbre, un puñado de pensadores, de predicadores, de eruditos, estaban sentando las bases no solo de una religión, sino de buena parte de lo que hoy llamamos pensamiento occidental. La pregunta, claro, es, ¿quiénes eran y qué fue exactamente lo que construyeron? Venga, vamos a ver el recorrido de hoy. Primero, nos vamos a encontrar con alguien apodado la Boca de Oro. Después, analizaremos cómo el poder y la escritura fueron moldeados por dos figuras clave. Luego nos meteremos en la mente de un santo cuya vida fue una auténtica batalla interior. Y al final, juntaremos todas las piezas para ver qué nos ha quedado de ellos. A ver, es muy fácil pensar en esta gente como estatuas, ¿no? Figuras aisladas en el tiempo. Pero lo que es realmente increíble, lo que lo cambia todo es que fueron contemporáneos. Sus vidas se cruzaron, se solaparon en una época de una agitación tremenda, con el saqueo de Roma en el 410 como telón de fondo. O sea, vivieron y escribieron en medio del mismo torbellino histórico y muchas veces discutiendo o dialogando entre ellos. Venga, pues empecemos con el primer pilar. Un hombre que tiene un apodo que la verdad lo dice todo. Juan Crisóstomo. Ojo, que Crisóstomo no era su apellido, Era un título, un apodo que se ganó a pulso. Y significa literalmente boca de oro. ¿Por qué? Pues porque era uno de los oradores más bestiales, más elocuentes de toda la historia. Sus sermones no eran discursos sin más, eran verdaderos eventos que paralizaban y cautivaban a ciudades enteras. Su historia es alucinante, de verdad. Empezó como un asceta, o sea, viviendo en una cueva alejado de todo. Pero claro, su talento era tan descomunal que no podía quedarse ahí escondido. Lo llamaron a la capital, a la mismísima Constantinopla, y allí se hizo famoso por no tener pelos en la lengua, vamos. Le daba igual quién estuviera delante. Criticaba el lujo de la corte, la corrupción de los poderosos, sin cortarse un pelo. Claro, con esa actitud era de esperar, ¿no? Se ganó unos enemigos muy pero que muy poderosos. Al final lo desterraron y murió durante una marcha forzada, una auténtica tragedia. Pero fijaos en sus últimas palabras. Gloria a Dios por todas las cosas. Es que resumen a la perfección quién era. Una fe a prueba de bombas, que ni la mayor de las injusticias pudo quebrar. Vale, dejamos a Crisóstomo y pasamos ahora a un dúo muy interesante. Dos figuras que, cada una a su manera, cimentaron la autoridad de la Iglesia, pero de formas totalmente opuestas, uno en la plaza pública y el otro encerrado en su biblioteca. La historia de cómo Ambrosio llegó a ser obispo es de película, de verdad. Hay que imaginarse la escena. Él era el gobernador de Milán, un político, un funcionario civil. Iba a la iglesia no a rezar, sino a poner orden, a evitar que la gente se lía a palos durante la elección de un nuevo obispo, que estaba la cosa muy tensa. Y para calmar los ánimos, da un discurso pidiendo unidad. Pero es tan bueno, tan convincente, que de repente toda la multitud se pone a gritar su nombre, Ambrosio, obispo. Y lo más fuerte de todo, es que el tío ni siquiera estaba bautizado. Y una vez en el cargo, Ambrosio demostró tener un coraje increíble. No solo se atrevió a decir que la autoridad moral de la Iglesia estaba por encima de la del mismísimo emperador, sino que lo demostró con hechos. Llegó a fundir tesoros de la Iglesia, objetos sagrados de oro, para poder rescatar y dar de comer a los refugiados que huían de las invasiones. Y aquí viene un detalle clave, de esos que cambian la historia. Entre los que le escuchaban en sus sermones estaba un joven y brillante profesor de retórica, un tal Agustín. Y ahora cambiamos completamente de escenario. Si Ambrosio era el hombre de acción, el de la plaza pública, Jerónimo era todo lo contrario. Lejos de las multitudes, lejos de la política. Jerónimo era el intelectual, el ratón de biblioteca. Su campo de batalla no era la catedral, era su escritorio. Y la misión que se impuso, era una de las más ambiciosas de la historia. Para que nos hagamos una idea de su dedicación, Jerónimo se fue a vivir a Belén. ¿Para qué? Para aprender hebreo directamente de los eruditos judíos, para ir a las fuentes originales. Y después de décadas de un trabajo minucioso, en el año 405 terminó su obra maestra, la Vulgata. Esta traducción al latín se convirtió, así, sin más, en la Biblia oficial para todo el mundo occidental durante 1500 años. Es que es casi imposible exagerar el impacto que tuvo en todo, en la lengua, en la cultura, en la teología. Y con esto llegamos al último pilar. Y ojo, porque quizás sea el más influyente de todos. Un hombre con una mente brillante, pero también con un alma atormentada, que acabó convirtiéndose en el teólogo más importante desde San Pablo. Hablamos, por supuesto, de Agustín de Hipona. Para entender a Agustín hay que entender su lucha.
su conflicto interno. Y esta famosa frase de sus confesiones es de una honestidad brutal. Dame castidad, pero todavía no. Reconoce lo que está bien, lo desea, pero la atracción de su vida de antes es demasiado fuerte. Es esa lucha que todos conocemos, ¿no? Entre el espíritu y la carne, entre lo que debemos hacer y lo que nos apetece hacer. Y él la expone con una sinceridad que te golpea, incluso hoy. Agustín no llegó a la fe por un camino recto, ni mucho menos. Él era una especie de rockstar intelectual de su tiempo. Su mente no paraba quieta, lo exploró todo. Pasó por el maniqueísmo, esa idea de que el universo es una lucha entre un Dios bueno y uno malo, luego por el neoplatonismo, que buscaba la razón a través de la razón pura, pero al final fue en Milán, escuchando a aquel obispo accidental, Ambrosio, donde todas las piezas empezaron a encajar. Y uno de sus grandes combates intelectuales fue contra un monje llamado Pelagio. Simplificándolo mucho para que se entienda, Pelagio decía que los humanos somos libres y que con nuestro esfuerzo y voluntad podemos elegir ser buenos y llegar a ser perfectos. Pero Agustín, que recordaba muy bien su propia lucha, le contestó: imposible. Él defendía que nuestra voluntad está tan tocada por el pecado original que solo un regalo inmerecido de la gracia de Dios puede salvarnos. Y ojo, porque este es el punto clave. Al ganar este debate, Agustín no solo definió la teología, definió la idea occidental del yo, del ser humano, como algo imperfecto por naturaleza y que necesita ayuda, que necesita redención. Una idea que ha llegado hasta nuestros días. Lo que dejó escrito Agustín es sencillamente de otro nivel. Desde Las Confesiones, que es básicamente la primera autobiografía psicológica de la historia, hasta La ciudad de Dios, una reflexión brutal sobre la historia que escribió justo después del saqueo de Roma, sus obras definieron para siempre conceptos como el pecado, la gracia, la predestinación, y su influencia llegó a todos, tanto a católicos como siglos después a los propios reformadores protestantes. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el legado que nos han dejado estos 4 hombres juntos? Pues aquí lo vemos perfectamente. Cada uno levantó un pilar fundamental. Crisóstomo, el de la predicación potente. Ambrosio, el de la autoridad moral de la Iglesia frente al poder. Jerónimo, el del texto, la Biblia para todo Occidente. Y Agustín, Agustín construyó todo el sistema teológico para entender lo demás. Y juntos crearon una estructura de una solidez increíble, que ha aguantado el paso de los siglos. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Porque sí, las estructuras que ellos construyeron siguen ahí. Pero las tensiones, los dilemas con los que ellos tuvieron que lidiar, esos son eternos. Esa lucha entre el poder y los principios, entre la fe y la razón, entre la voluntad humana y la gracia divina, entre lo que uno quiere hacer y lo que acaba haciendo, esas luchas no se acabaron con la caída de Roma. De hecho, si lo pensamos bien, siguen siendo, en gran medida, nuestras propias luchas hoy en día.